El Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia da la bienvenida al evento Pinturas Responsables Libres de Plomo por la Semana Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo. Denominado Un Futuro Brillante, comienza estando libre de plomo. Esta iniciativa, liderada por la Alianza Mundial para Eliminar el Plomo en las Pinturas, conformada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud. A continuación, el ingeniero Miguel Costales, presidente del directorio del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y director ejecutivo de la Asociación de Productores Químicos del Ecuador, APROC. Buenos días con todos. Ya lo escucharon, mi nombre es Miguel Costales y soy el director ejecutivo de la Asociación de Productores Químicos y presidente del directorio del Centro Ecuatoriano de Uso Eficiente de Recursos. Nos reunimos ahora para la cuestión de la eliminación de plomo en pinturas, un proyecto que fue desarrollado para Colombia, Ecuador y Perú. Las sociedades tenemos que tener un trípode para nuestras actividades. ¿Y cuál es ese trípode que se asienta en las sociedades y las empresas? El desarrollo económico, el beneficio social y la preservación del medio ambiente. Ustedes oyen plomo. El plomo no es un elemento que fue fabricado por el ser humano bajo tecnología. Está en la naturaleza. Y en la naturaleza está bajo distintas condiciones. Los egipcios en 1500 ya utilizaban el plomo para transportes en tuberías. ¿Qué es lo que pasaba en esas épocas? No teníamos la tecnología de experimentación ni procesos de investigación para la salud. Cuando se descubre que el plomo es un elemento tóxico para la salud, comienza la Organización Mundial de la Salud a buscar elementos constitutivos. Entonces dice, hay que eliminar el plomo, pero ¿por qué hay que eliminarlo el plomo? Porque está afectando a la salud. Nosotros estamos en Ecuador y ustedes habrán escuchado que se eliminó hace no muchos años la eliminación del plomo para las gasolinas. El plomo se utilizaba como tetretilo de plomo para aumentar el octanaje de las gasolinas, o sea, aumentar para la potencia. Pero eso estaba afectando a la salud. Una organización no gubernamental ambientalista lideró en Ecuador y se hizo la eliminación de plomo. Ya aterrizando en este momento, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ya elementos constitutivos y hay una concepción de investigación. ¿Cuál es el porcentaje de plomo que ya no afecta a la salud? Entonces, se ha comprobado que con 90 partes por millón que se puede utilizar en pinturas ya no afecta a la salud. Lógicamente, hay ensayos y el CER hizo la experimentación que sí se puede hacer con pigmentos de plomo, llegar a esos porcentajes de plomo en pinturas. Ahora, nosotros como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es la base, es identificar los peligros de los productos químicos. Una cosa es identificar el peligro del producto químico, como en este caso el plomo es la toxicidad. Identificamos y clasificamos el peligro. Este peligro es para la salud humana y por eso estamos metidos en esto. Y tenemos que comunicar los peligros. Los que supongo que están aquí, la mayoría son fabricantes de pinturas o están relacionados con el plomo. Si nosotros no tenemos la identificación y la clasificación de los peligros, no podemos seguir adelante hacia el uso seguro de los productos químicos. En la mitad de la pirámide, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La evaluación de los riesgos. Entonces ustedes muchas veces van a confundir peligro con riesgo, que no es lo mismo. Entonces tenemos que evaluar los riesgos, controlar los riesgos y comunicar. En este caso, el proyecto que ha hecho el CER es hacer experimentación con pinturas
para que sean primero competitivas y lo más importante es que no afecten a la salud. Supongo que en toda la presentación esa van a ver esto. La industria química, ¿qué es lo que pretende? Es el uso seguro de los productos químicos en toda la cadena de valor. En toda la cadena de valor significa desde la experimentación, la producción, el transporte, el almacenamiento, el uso y, si llegamos a una parte final, la disposición final. Ustedes escuchan mucho la economía circular, que evitar los desechos o los residuos de productos químicos peligrosos. Eso es lo que estamos haciendo. Las sociedades no podemos continuar con el estado de cosas que hemos llegado a donde estamos. Un planeta en crisis, prácticamente por el mal uso, no solo de los productos químicos, la energía, la agricultura, la alimentación. Hemos cambiado los sistemas que antes lo teníamos cuando no éramos una sociedad desarrollada. Ahora ustedes pensarán que el mundo es de millones de años, en efecto, pero A continuación presentamos al ingeniero Marcelo Fiallos, director de Desarrollo del Ministerio de Producción, y a la ingeniera Daniela Joana Sempertegui, especialista de reglamentación del Instituto Ecuatoriano de Normalización, con el tema Normativa Nacional y Mecanismos de Control para Pinturas con Plomo. Buenos días con todos, gracias por prestarnos estos minutos de atención. Voy a intentar ser muy breve. El QR que ustedes ven ahí en la pantalla es del reglamento de pinturas. Si ustedes lo necesitan tener o descargar, de todas maneras está en línea y será muy fácil enviarlos a todos a través de los contactos que dejaron en su registro. Siempre busco aprovechar estos espacios para comentar unos minutos acerca de qué es lo que hacemos nosotros. Desde la Subsecretaría de Calidad, ustedes ven aquí los logos del INEN y del SAE. Somos del Sistema Nacional de la Calidad y como Subsecretaría de Calidad, básicamente lo que estamos buscando es el desarrollo de la infraestructura de la calidad y la promoción de una cultura de calidad. Y la promoción de una cultura de calidad va ligado a lo que nos está dando la introducción, pero para que un producto pueda llegar a un mercado, para que pueda llegar a una regulación, pueda tener efecto en un país o en una región, se necesita esa infraestructura. En este caso, para que este producto pueda llegar desde el productor hacia el mercado objetivo, necesito medir cosas, necesito normativas, necesito certificar, necesito hacer análisis, pero para que la industria lo pueda hacer,
pues para poder calibrar, por ejemplo, un equipo, o para poder determinar si mi pintura está libre de plomo, necesito pues que debajo de eso exista una infraestructura, y son estos 3 pilares básicamente que tiene la infraestructura. El primer pilar tiene que ver con las normas. Hoy día nos hemos reunido también para revisar un poquito acerca de esta norma. Las normas tienen 2 campos, tienen campos voluntarios y tienen campos obligatorios. Por ejemplo, en la norma de pinturas existen ciertas normas ISO, normas ASTM y normas INEN a las cuales hace referencia, que en sí son voluntarias, la gente las puede aplicar o no, y normas ISO que conocemos de sistemas de gestión, por ejemplo, ISO 9001 o sistema de gestión ambiental ISO 14000, existen varios tipos de normas que las empresas los aplican por propia voluntad. Cuando una norma se hace obligatoria, normalmente se la llama reglamento, o puede ser con el nombre de acuerdo ministerial, ordenanza, resolución. Cuando ya se convierte de aplicación obligatoria, está en ese campo de la reglamentación, pero también es una norma, y muchas veces, como ocurre en el reglamento de pinturas, hace referencia a normas que en sí son voluntarias, pero que ya al formar parte de un reglamento se hacen obligatorias. El segundo pilar de la infraestructura está el cómo demuestro yo que estoy cumpliendo una norma. Es a través de lo que ustedes ven aquí, son los OECs, son los organismos de evaluadores de conformidad. Corresponden a laboratorios de ensayos, por ejemplo, ensayos o análisis de plomo, corresponden a laboratorios de calibración, certificadoras de producto, por ejemplo, el reglamento habla de la certificación del producto, inspectoras. Hoy día que estábamos hablando del tema de economía circular, temas de sostenibilidad, por ejemplo, lo que es huellas de carbono, se hace a través de organismos de verificación y validación que son OECs. ¿Cómo demuestran los OECs que están cumpliendo y que tienen la competencia técnica? Es a través de la acreditación. La acreditación es la forma en la que el organismo de acreditación nacional revisa, verifica, audita a los OECs para que ellos demuestren que son competentes para realizar el trabajo que están realizando. Y el pilar último de la infraestructura de la calidad está en la ciencia de las mediciones. ¿Cómo sé yo que un segundo es un segundo? En las latas de pintura dice contenido neto, dice 100 mililitros o 1 litro o una cantidad X. ¿Cómo sé yo que esa medida es adecuada? Sino a través de la metrología, que es la que da trazabilidad a las industrias a través de patrones internacionales con los cuales comparamos los equipos con los que medimos. Entonces, a nivel científico, a nivel industrial y a nivel legal, la metrología asegura que las mediciones que se realizan son exactas y son confiables. Tal vez la pregunta es, me acaban de multar un radar de velocidad. ¿Cómo sé yo que ese radar mide correctamente los metros y los segundos? Porque es metros sobre segundo la velocidad que me está midiendo para multarme. ¿Cómo sé yo que está midiendo exactamente? A través de la metrología legal, a través de comparaciones con patrones. Con esta introducción acerca de la infraestructura de la calidad, queremos mencionar que eso es lo que permite que el producto pueda llegar al mercado, que la regulación pueda tener efecto. Vamos a introducir al tema del reglamento de pinturas diciendo o haciendo énfasis en lo que la Constitución en el artículo 52 nos dice, que todos nosotros tenemos derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Este reglamento de pinturas tiene un efecto sobre eso, a que todos tenemos derecho a saber qué es lo que estamos comprando y a exigir calidad en los productos y servicios que compramos. El Ecuador tiene un vínculo con la Organización Mundial de Comercio. Entonces, este vínculo lo que permite justamente a través de un acuerdo de obstáculos técnicos del comercio es que nosotros podamos básicamente, primero, eliminar barreras innecesarias al comercio.
Es decir, que las reglamentaciones que se establecen, como el caso de pinturas, no son para proteger una industria, no son para proteger un grupo que fabrica o que importa. Lo que hacemos más bien a través de las reglas, de hablar el mismo idioma entre los países, es eliminar barreras que no son necesarias al momento de hacer una compra y venta. También están hechas para proteger la salud, la seguridad y el ambiente. Ese es el objetivo legítimo que persiguen los reglamentos. Y finalmente, tener una regulación que sea transparente, que no discrimine, que no sea, es que como yo estoy en mi país, tengo empresa chiquita, no necesito cumplir lo que todos tienen que cumplir porque soy pequeño, porque es un emprendimiento. No, no importa. El fútbol se juega, si es que voy a jugar el Deportivo Calderón contra la selección de Brasil, el fútbol igual se juega con los pies, es un solo arquero. No es que yo soy solamente Deportivo Calderón, déjeme poner 2 arqueros. No se puede, porque el fútbol se juega igual. Las reglas básicas son las mismas para todos. Y lo que hace la reglamentación justamente es eso. Ponemos ahí, para conocimiento de ustedes, que la Organización Mundial de Comercio pone a disposición de los países esta plataforma EPING, a la cual ustedes pueden también entrar y pueden hacer sus aportes. Esta es una herramienta digital para alerta temprana, es decir, que cuando un país va a regular algo, sale en esta plataforma. También se monitorean las normas que afectan al comercio y permite comunicación entre el sector público y el sector privado. Ahora, ¿qué dice la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad? La ley existe desde el 2007, tiene algunas modificaciones y la última modificación es en el año 2021, donde la ley incrementó las sanciones por incumplimientos en temas de calidad. Es decir, que una empresa o persona que falsifica, por ejemplo, un certificado de un laboratorio tiene muy fuertes sanciones porque eso se considera un fraude. Son sanciones de 60, 70 mil dólares por falsificar certificados de conformidad, o si usted está vendiendo una pintura en su ferretería y va el control posterior, que es de la Subsecretaría de Calidad, y no tiene los certificados de conformidad, también aplican sanciones, dependiendo del tamaño de empresa y si es que es primera vez, si es que es reincidente. Eso está establecido en la ley. Vamos a ver 2 artículos importantes acerca de la ley. La reglamentación técnica comprende estos requisitos obligatorios, pero que tienen básicamente por detrás la necesidad de cumplir objetivos legítimos, que son primero el cuidar la seguridad, la salud de la vida humana, de los animales y vegetales. Ese es un objetivo legítimo. Como les decía, los reglamentos no están hechos para que una industria venda más o para bloquear el ingreso de nuevas industrias a través de, por ejemplo, requisitos de diseño. Existían reglamentos en el Ecuador, por ejemplo, que normaban el tamaño del cuadrito del papel higiénico. ¿Qué objetivo legítimo tiene eso? Ninguno. Evidentemente ahí lo que se está protegiendo es una industria nacional para que no entre otra. Eso es justamente lo que se trata de evitar a través del acuerdo de obstáculos técnicos. También se busca preservar el medio ambiente, como está ocurriendo en este caso con este reglamento, y evitar prácticas engañosas hacia los consumidores, por ejemplo, con el buen uso de etiquetados. Okay. Este es un tema importante que corresponde a las buenas prácticas regulatorias. Estas buenas prácticas regulatorias son las que llevaron a obtener finalmente el reglamento. ¿Cómo nace este proceso? Es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica que solicita la priorización de este reglamento fundamentado en estas SAICM, que son protocolos para uso seguro de químicos, que son protocolos establecidos por el PENUMA. ¿Okay? El INEN, vamos a tener ahora también el INEN, con nosotros el INEN, lo que ellos hacen como organismo rector de la normativa, ellos no son reguladores. El INEN no es un organismo de control, es un organismo asesor para elaborar normativas. En este caso, junto con un organismo regulador que es del Ministerio del Ambiente.
El INEN asesora a través de la conformación de mesas técnicas y elabora una propuesta de reglamento que finalmente llega al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a la Subsecretaría de Calidad, de donde venimos nosotros, y ahí es donde se aprueba, se sube al punto de contacto a través de esta plataforma IPINC para ver si es que hay comentarios. En este caso no hubo ningún comentario acerca de nuestra normativa y pasa a la oficialización. Quiere decir que todos los reglamentos técnicos ecuatorianos pasan por el Ministerio de Producción para ser oficializados una vez que el INEN, con todas las partes interesadas, ha elaborado todo el proceso de análisis de impacto regulatorio y la buena práctica para elaborar ese reglamento. Y otro artículo que quería compartirles es uno que muchas veces no está totalmente conocido. El artículo 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad dice que antes de la comercialización de los productos nacionales o importados sujetos a reglamentación técnica, debe demostrar el cumplimiento de temas de calidad. Entonces, el rato que yo voy a una percha, porque aquí hay el programa de control posterior, son inspectores que a nivel nacional hacen miles literalmente de inspecciones. Hasta el 2021 se hacían más o menos 1.200 inspecciones anuales, todas medio por la zona de aquí de la plataforma, en Guayaquil una que otra y nada más. Actualmente se hacen cerca de 30.000 inspecciones al año, todas geolocalizadas por niveles de riesgo, dependiendo de los productos, de los riesgos de las empresas por reincidencia. Se hace, ellos van a las perchas, solicitan, por ejemplo, una pintura. Esa pintura tiene que tener certificado de conformidad. Y el que está comercializando puede decir, yo no sabía, está establecido en la ley. Ya le voy a hacer el análisis. No, antes de la comercialización tiene que presentar el certificado de conformidad con un organismo de evaluación de conformidad, de los que hablamos, laboratorios, un organismo de inspección de producto, que esté acreditado por el SAE, que es del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, o que esté reconocido, por ejemplo, puede ser un laboratorio o un organismo de inspección de producto que no opera en Ecuador, pero que emitió ese certificado de producto, pero que ha sido acreditado con otro acreditador en otro país. Por ejemplo, en Colombia no hay SAE, hay el ONAC, que es el organismo de acreditación de Colombia. En Bélgica, el par del SAE se llama BELAC, que es el organismo de acreditación de Bélgica. Como existen acuerdos de reconocimiento mutuo, entonces entre ellos se reconocen, pero que no haya que certificar lo que ya está certificado. ¿Ok? Con esto, este ha sido como un paneo general de lo que dice la ley y lo que es la infraestructura. Le vamos a dar paso a Daniela Sampertigue, que es la especialista de reglamentación del INEN, que estuvo vinculada directamente a la elaboración de este reglamento, para que nos comente algunos detalles y al final seguramente habrá algún espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Bueno, cabe recalcar que el reglamento técnico es obligatorio. Este proyecto tuvo una iniciativa con la opción de eliminar lo que es el plomo de las pinturas. El objeto de este reglamento técnico tenemos principalmente lo que es proteger la salud y la seguridad humana y a su vez prevenir lo que son prácticas que puedan inducir al error y también proteger lo que es el medio ambiente. Estos son los objetivos legítimos que abarca lo que es el proyecto, la base para nosotros poder tener unos requisitos que se deben cumplir y a su vez un etiquetado que me ayude a corroborar estos requisitos. En el campo de aplicación se ha definido diferentes tipos de pinturas de acuerdo a las definiciones que se encuentran en las normas. Como podemos observar, son unos ejemplos que tenemos según la pirámide jerárquica de la normalización. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para poder realizar un reglamento técnico tenemos que guiarnos por normas que ya se encuentran estandarizadas a nivel internacional, posterior a ello a normas, en este caso regionales, como son la ACTM, o en caso de que no exista ninguna norma internacional, regional o de asociación,
se acude a lo que es la norma nacional, en este caso el NTINE. ¿Para qué se usó las normas? Con el fin de definir cada pintura y saber para qué se utiliza cada pintura. Y con esto poder determinar y realizar un control y tener también lo que son partidas arancelarias para el ingreso de las pinturas, tener el control en aduana. Aquí tenemos igual citados algunas de las pinturas que se encuentran en el reglamento. Si ustedes ingresan, están detalladas en una tabla y tenemos como límite máximo el 0.6% de masa sobre masa y un límite máximo del 0.1% límite de masa, de acuerdo a lo que se realiza el uso de la pintura. En el 1,01, por ejemplo, tenemos acuarelas, arquitectónicas, lacas. En el 0,6 tenemos resinas y esto nos permite, o se llegó a un consenso tanto con importadores como fabricantes para dejarle en este nivel. Pero esto no acaba aquí. Para realizar los ensayos y determinar que se está cumpliendo, se usa lo que es la ISO 6503, donde nos permite determinar cómo debe realizarse cada ensayo, cómo se debe muestrar y seguir un paso a paso. Tenemos lo que es el etiquetado. En el etiquetado se pone requisitos mínimos que debe tener la pintura. Se puede colocar más información, pero aquí cabe recalcar estos: nombre o denominación del producto, identificación del lote, fecha de caducidad y sobre todo contenido de plomo en base seca en porcentaje de masa. También la advertencia de riesgos o peligros, y hay otros requisitos, pero estos son los más importantes que se debe tomar en cuenta para poder determinar si el producto está cumpliendo o no en lo que es el etiquetado. Para poder comprobar si cumple con los requisitos de lo que es la cantidad de plomo que tiene la pintura, debe tener una certificación. Estas certificaciones vienen por medio de lo que es la evaluación de la conformidad. Para esto se necesita la inspección y el muestreo. Pueden seguir, como les dije, la ISO que les nombré anteriormente, o seguir estas ISOs para realizar el muestreo y de esta manera determinar si cumplen con los requisitos de plomo. Existen varios tipos de esquemas. En el proyecto se abrió diferentes esquemas para poder analizar si cumple o no el producto. Tenemos lo que es el esquema 1B, que es el donde se analiza un lote, ya sea un lote de producción, un lote de importación. Tenemos el tipo 2, en el cual se analiza en mercado. Tenemos inspección tipo 4, tipo 5 tipo 4 y tipo 5. El tipo 5 es el más completo. También se le puede determinar como lo que es el sello INE, ya que tiene control tanto en producción, en percha y del producto en sí. Ya, también tenemos lo que es el certificado de marca de conformidad. Estos certificados de marca son de organismos ya establecidos y que tienen igual un control. Un ejemplo es la marca CE, que viene de Europa, y esto, al estar marcado, ya nos está brindando la conformidad de que el producto está cumpliendo con los requisitos de plomo. Ya. Cabe recalcar que siempre se va a realizar lo que es el control. Tenemos lo que es el control posterior y, como nos habían indicado, todo aquello que no esté cumpliendo ya tiene una pena a nivel legal, tanto en fiscalización, y los montos que tienen son elevados. Por eso es importante destacar que se está tomando en cuenta lo que es la calidad y para mejorar y controlar y proteger la salud de todos. Aquí viene la parte más importante que yo considero de este proyecto, que bueno, ya no es proyecto, ahora el reglamento técnico ya está oficializado, es esta transitoria. Los valores antes mencionados a partir del 3 de abril de 2027, ya
los valores anteriores no son el requisito mínimo. El requisito mínimo que va a tener ahora son 90 ppm o 0,09% de masa. Esto se debió gracias a la ley modelo y guía para la regulación de la pintura como plomo, que se lo está obteniendo como base de estudio para poder delimitar con este nivel de plomo como mínimo en lo que es pinturas. Existe también esta transitoria. En el caso tanto para los organismos de certificación como para los productores, tengan un periodo en el cual puedan ellos llegar a esta transición y que no sea un golpe fuerte para ellos y alcancen los límites establecidos en la transitoria antes mencionada, que es que se va a aceptar por 6 meses después de que entre en vigencia. Este reglamento técnico entra en vigencia el 4 de abril del 2025. Entonces, a partir de esa fecha, se aceptarán 6 meses los certificados de conformidad que ingresen con el reglamento técnico que ahora se encuentra vigente. Esto es una parte importante, ya que permite que no tengan ningún perjuicio, ni importadores, ni productores, ni para los certificadores. Le da el tiempo prudencial para que ellos puedan acogerse a los límites que se están proponiendo en este reglamento técnico. Solo para terminar, todos los elementos de la infraestructura de la calidad que mencionamos al inicio, que es la parte de evaluación de conformidad, metrología, normativa. Cada institución tiene sus responsabilidades. Todo lo que es metrología está en el Laboratorio Nacional de Metrología del INE. Todo lo que es normativa y reglamentación también está en el INE. Y también el INE es un organismo de certificación de productos. El sello de calidad INE es porque el INE también tiene esa función. También es un OEC, además de un organismo normalizador y reglamentador. Toda esa información usted la puede encontrar en esta página, esta plataforma Calidad de Ecuador. Ahí está el código QR, usted puede buscar, por ejemplo, quiero saber cuál es el organismo acreditado para certificación de producto de plomo en pinturas, o quiero un organismo de un laboratorio de calibración de mis equipos. Usted lo puede encontrar ahí. Para que pueda acceder a esa página, pues es muy sencilla, muy intuitiva. Y finalmente también, esta es la Escuela de la Calidad, ¿ya? Es un proyecto que ya tiene 3 años funcionando. Por favor, les invitamos a que ustedes participen de estos cursos. Son dictados por expertos en cada uno de los temas de calidad, seguridad, ambiente, temas estas próximas semanas tenemos un curso de, por ejemplo, 17025, hay cursos relacionados a 5S, temas muy prácticos dictados por expertos, son gratuitos y usted puede al final de cada curso descargar un certificado de asistencia para que usted pueda también mejorar sus evidencias de competencia. Ya hay más de 100.000 inscritos en estos últimos 3 años, estos primeros 3 años de la escuela. Ha tenido mucha acogida, se conectan de todas las ciudades del país, de varias ciudades de Latinoamérica, así que no se pierda porque son cursos de mucho valor y no tienen ningún costo. Es un servicio que se da con colaboración de los organismos de evaluador de conformidad. Las mejores certificadoras del mundo son aliadas de la Escuela de la Calidad para dictar este tipo de charlas. Muchas gracias y siempre bienvenidos a la Subsecretaría de Calidad. A continuación, tenemos la presentación de la doctora Judith Venegas, directora del Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad Central del Ecuador, con el tema Riesgos en la salud de uso de pinturas con plomo. Buenos días con todos. Siempre es un gusto volver a ver a queridos amigos que nos encontramos en la lucha desde el 2019. Quiero partir con un dato importante y un estudio realizado por el Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington hace referencia que en el año 2021 aproximadamente se identificó 1.5 millones de muertes productos de la exposición con plomo. Además de las muertes, el plomo desencadena discapacidad y es lógico pensar que esto produce afectaciones directamente a la población expuesta.
Buenos días con todos. Mi nombre es Judith Venegas, docente de toxicología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador y responsable del Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos. En esta mañana les he traído alguna temática que es importante evaluarla y conocerla, precisamente porque hace muchos años hemos comenzado con esta difícil tarea que es cambiar la política de nuestro país y anclarlos a la necesidad global que es la reducción directamente del plomo en pinturas. Hablaremos entonces acerca de la química del plomo, abordaremos el tema de lo que corresponde a sus vías de exposición, además de los efectos, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de sustancias que son de preocupación en salud pública, en realidad la Organización Mundial de la Salud saca de relevancia 10 sustancias y estos son muy conocidos para algunos de nosotros y sobre los cuales hasta el día de hoy seguimos trabajando. La organización entonces hace referencia a este muy conocido amianto o asbesto, ¿verdad? Que sabemos que es un cancerígeno y especialmente afecta a nivel pulmonar. Luego tenemos dioxinas, que son contaminantes ambientales, arsénico, que lo podemos encontrar en agua y que es producto ubicuo que se encuentra en la naturaleza, productos que se utilizan para la industrialización, mercurio en todas sus formas y que son utilizados a nivel de la minería. También tenemos compuestos orgánicos a base de plomo, de mercurio y compuestos inorgánicos a base de mercurio. ¿Cómo descartar el tema de la contaminación? Producto del consumo de pescados en los cuales encontramos metilmercurio. El cadmio, por supuesto que sí, y el flúor, el plomo y plaguicidas altamente peligrosos. Entonces, como vemos, los desafíos en salud pública son muy importantes y relevantes. Sin embargo, si nos vamos a los orígenes y ya centrándonos en el tema del plomo, podemos decir que el plomo es un elemento ubicuo. Ubicuo significa que se encuentra y forma parte normal de la geología de nuestro planeta. Sin embargo, habrá que considerar sus estados de oxidación. Entonces, no solamente vamos a tener plomo como metal, sino también compuestos orgánicos e inorgánicos a base de plomo. Y esos números de oxidación son los que determinan directamente la toxicidad de este y de cada uno de estos elementos. Además, las actividades antrópicas han acercado mucho más al plomo hacia nuestros espacios, hacia nuestras casas, hacia nuestros niños. Y entonces el día de hoy no solamente hablamos del plomo como una situación industrial, sino que nos aqueja a toda la población. Cuando enseñamos, y les cuento que el día de hoy nos visitan nuestros queridos estudiantes de la Universidad Central, dejamos un rato las aulas y los trajimos precisamente para que puedan evidenciar in situ lo que se hace cuando se trabaja en conjunto y articuladamente. Entonces, esto es parte de la evaluación, ¿no? Así que anoten, por favor. Entonces, recuerden que vuelven y los evaluamos, ¿verdad? Así aprendemos mucho más. Y entonces, cuando con los chicos hablamos de la historia del plomo, y cuando hablamos del plomo, no podemos sino hacer referencia a que ya cuando estábamos expuestos al plomo, estaban como locos, ¿verdad? Dioscórides nos dice que el plomo hace que la mente ceda directamente. También al plomo se le atribuye la caída del Imperio Romano, ya que se encontró que muchos alimentos que consumían los romanos estaban contaminados con plomo y esto era producto de que ellos consumían alimentos en donde utilizaban sulfato de plomo como aditivo para los vinos, también tenían canales a través de los que distribuían agua y que estaban hechos a base de plomo. Ya un poco más cerca de nuestra época, ¿verdad? En los 1920, Australia tomó una decisión importante que es la eliminación del plomo en pinturas debido a que sabemos también al día de hoy que es altamente neurotóxico y especialmente afecta a los niños. Para los 1970, los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, marca una pauta para la eliminación del plomo en pinturas. Y entonces, todo este panorama lo podemos solamente evidenciar en la antigüedad, pues lamentablemente no. Al día de hoy y muy recientemente, hablar de plomo no solamente se mira hacia muchísimos años atrás, sino también lo estamos palpando.
Para los que somos toxicólogos, esto ha sido maravilloso este último tiempo, pero también lamentable, ¿verdad? Porque nos ha servido para enseñar y poder ejemplificar en nuestros estudiantes todo lo que pasa en la realidad. A lo mejor hablarles de historia les aburre, pero palpar lo que está pasando al día de hoy en nuestro país y en otras partes del mundo, que les he traído algunas noticias interesantes, pues es relevante para la educación. Y entonces, lamentablemente, en noviembre del 2023 salió esta alerta sanitaria en donde lamentablemente nos enteramos por la FDA, donde evidenciaban precisamente la contaminación y las afectaciones y los niveles altos de plomo que se identificó en más de 200 niños en Estados Unidos, producto del monitoreo que hacen en ese país y que está relacionado directamente con el consumo de alimentos que provenían y eran elaborados por una empresa ecuatoriana y que ya sabemos lo que ha desencadenado. Por otra parte, esta noticia corresponde a Chile. Es de algunos meses atrás, nada más, en donde ya la autoridad regulatoria, el CERNAC, está muy preocupado debido a que estos termos que son muy vendidos en ese país, de marca Stanley, en los cuales se identificó que la pintura que estaba en contacto con los alimentos directamente tenía plomo. ¿Sí? Por otra parte, esto es de recién. Sí, es recién, en este mes han salido un montón de noticias con respecto al plomo y entonces en México ya nos decían que encontraron en las pinturas de los juegos de los niños también que estaban pintados con plomo. Recientemente en Perú también hacen referencia a que las máscaras y artículos que están siendo comercializados para esta época de Halloween están hechos a base de plomo. Y aparte de eso, están tomando una normativa y drásticas reglamentaciones precisamente para regular aquellos juguetes que no tienen registro sanitario y los cuales también han identificado que están en donde se está utilizando pintura con plomo. Finalmente, quiero destacar esta noticia que salió hace 4 días atrás, en los cuales la EPA endurece su reglamentación. A pesar de que ellos ya eliminaron el plomo de las pinturas desde los 1973, ellos tienen un marco regulatorio muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados precisamente en evitar la contaminación producto de los arreglos que se hace o las remodelaciones en aquellos domicilios en los cuales han sido construidos antes de 1973 y en los cuales se presume existe pintura con plomo. No quieren que haya contaminación con polvo de plomo absolutamente en ningún ámbito. Y si ustedes miran la regulación de la EPA, es muy estricta y ahora la están endureciendo aún más. Bien, y entonces, ¿cuáles son las fuentes de plomo? En realidad, hablar de plomo, las vías o los caminos por los cuales nosotros estamos expuestos a plomo es bastante importante. Nosotros podemos estar expuestos a plomo a través de la inhalación, a través de este material particulado que se obtiene en los temas de construcción. Este polvo o este contaminante ambiental puede llegar hacia los alimentos y nosotros lo podemos consumir. A través del agua, a través de los alimentos, a través de productos. Por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho, hay una alerta en donde ellos indican, por favor, no utilizar ningún producto de cerámica, artículo de cerámica, que llegue de las Américas y de México, precisamente porque se ha identificado que en el vidriado están utilizando productos a base de plomo. Y el momento que colocan alimentos, colocan algún tipo de jugo, pues podría haber una transferencia. Eso es una de las alertas que se emite desde Estados Unidos. Bien, ¿qué nos preocupa aparte de esto? En realidad, las pinturas a base de plomo. Como lo habíamos dicho, este producto necesita ser ampliamente regulado y es un paso importantísimo, el cual lo han realizado en este momento. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están afectados más ampliamente por esta situación? En realidad, todos somos susceptibles a estar expuestos a plomo y que de alguna u otra manera podamos desencadenar alguna sintomatología. Pero especialmente nos enfocamos en los niños y en los niños pequeños. Ellos son muy susceptibles a esta situación. En los trabajadores, las mujeres que están directamente en etapas de gestación, debido a que el plomo atraviesa la barrera placentaria y producto de lo cual los niños pueden presentar afectaciones o efectos deleterios en su salud. Entonces, con este panorama,
¿Cómo afecta directamente el plomo o cuáles son las puertas a través de las cuales el plomo ingresa a nuestro organismo? Entonces, en los trabajadores y en los niños, por ejemplo, en el feto, los niños también respiran el material particulado contaminado. Imagínense que son trabajadores los cuales se encuentran en, por ejemplo, la industria de las baterías, del reciclaje de baterías. Son personas, trabajadores, los cuales están expuestos a plomo. Aparte de esto, en los niños pequeños hay una particularidad. Los niños pequeños conocen el mundo a través de la relación mano-boca, ¿sí? Todos se llevan a la boca. Imagínense que en estas áreas, suelo, casas, esté completamente contaminado por el plomo. Estos niños van a ser más susceptibles de llevarse sus manitos por curiosidad a la boca y producto de ello estar expuestos al plomo. Además, tenemos un cuadro que es un síndrome directamente, que es el síndrome de Pica. Este trastorno nutricional hace referencia específicamente al consumo de diferentes sustancias o diferentes artículos que nos corresponden a alimentos. Por ejemplo, los niños con deficiencias nutricionales tienden a comer más tierra, tienden a comer ladrillos, tienden a comer raspado de pared. Y entonces, este síndrome de Pica podría ser una causal para que un niño esté expuesto a estas pinturas con plomo. Bien, entonces, hablemos un poco acerca de la toxicología del plomo. Y recordemos que la toxicología es la ciencia que estudia los efectos tóxicos de unas sustancias. Millones de sustancias existen y por eso es muy complejo muchas veces hablar de toxicología. Y vamos a hablar del ADMED. Para los que no sabemos un poquito de toxicología, el ADMED significa a la absorción, la distribución, el metabolismo o mecanismo de acción y, por supuesto, la eliminación. Pensaríamos que nuestro cuerpo tiene todas las particularidades para eliminar y evitar una toxicidad, pero muchas veces no es así. Y entonces nuestro organismo, ¿cómo absorbe el plomo? Directamente, dependiendo, por supuesto, de su forma química, la principal vía de absorción va a ser la vía oral, a través de la boca, y entonces va a depender. Los niños, por ejemplo, los niños pequeñitos comen más, se alimentan más, ¿verdad? Entonces en los niños se va a concentrar de 40 a 50% y en los adultos apenas el 10%. También existe un incremento en la absorción en personas que tienen déficit nutricional. Más adelante vamos a hablar cuáles son el tratamiento que sugiere la Organización Mundial de la Salud y especialmente en aquellas personas en las cuales tienen déficit de calcio, de zinc, de hierro. Si existe la presencia de plomo, va a ser más susceptible a que éste se absorba. ¿Por qué? Por una similitud química. Siempre les ponemos esto, los químicos, los bioquímicos, un poco somos locos en este momento, mezclamos la bioquímica, la toxicología, ¿verdad? Pero estos números de oxidación son los que nos da la respuesta bioquímica precisamente al efecto del plomo. Gestación, precisamente por el estado de la mamita. Pero también lo habíamos hablado en el caso de material particulado, esto es en el ámbito netamente ocupacional. Bien. ¿Cómo se distribuyó? Luego de que el plomo ingresó a través de esas puertitas a nuestro organismo, tiene que llegar a sangre o a linfa y luego va a recorrer todo nuestro sistema circulatorio hasta llegar a los órganos diana. Y entonces, en este aspecto, el plomo es multifactorial, ¿sí? Va a afectar a diferentes partes y entonces, por ejemplo, en la sangre se va a relacionar directamente con los eritrocitos. ¿Y qué va a producir en los eritrocitos? En los eritrocitos va a producir que se produzcan menos eritrocitos, por eso los pacientes netamente son anémicos, los pacientes que tienen intoxicación con plomo. Aparte de esto, el tiempo de vida media del eritrocito disminuye. ¿Se acuerdan, chicos, de hematología? 120 días el glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces disminuye su tiempo de vida. Bien, ¿qué más? ¿Qué condiciones afecta directamente a lo que corresponde al plomo? Por ejemplo, mamitas gestantes, mamitas que están en estado menopáusico, mamitas que tienen o mujeres que están con osteoporosis, ¿verdad? Porque hay un movimiento mineral, una remoción mineral directamente y por lo cual en esta resorción incluso
Hay que tomar en cuenta que el plomo se acumula ¿en dónde? En el tejido óseo. Y el momento que medimos luego de que una mujer ha estado con osteoporosis, posiblemente en la sangre, vamos a tener niveles muy altos de plomo. También, como les decía, se acumula en los huesos, se acumula en los dientes y se presenta en los dientes en forma particular una estructura que se denomina ribete de Burton, que es muy característico especialmente en las personas que son trabajadores, ¿verdad? Pero también se ha identificado que puede existir plomo en tejidos blandos, por ejemplo, en el hígado, en los riñones, en el ovario, corazón, entre otros. ¿Qué pasa con el metabolismo? En realidad, cuando hablamos del metabolismo del plomo, no solamente afecta a un área, sino a diferentes. Como les decía hace un momento, tiene una característica importante en el cual va a afectar directamente algunos órganos que forman los eritrocitos, por ejemplo, a nivel de la médula ósea, la formación del ahí afecta directamente una enzima que se denomina ALAD, delta aminolebulínico, deshidratasa. Aparte de eso, se une directamente a los grupos tioles de las proteínas, provoca desmielinización de los nervios por estas neuropatías que están presentando los pacientes y es hepatotóxico y nefrotóxico. Completamente un pool de sintomatologías, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? La eliminación. La eliminación va a depender si es una intoxicación aguda. Recordemos que una intoxicación aguda es altas dosis en corto tiempo y en tanto si es una intoxicación crónica o subcrónica, que recuerden que es el 10% de la edad de ese paciente, ¿verdad? Entonces va a depender del tiempo e incluso de la concentración y factores de exposición. Bien, y entonces cuando hablamos de la eliminación, las principales vías a través de las cuales se elimina el plomo va a ser directamente la vía renal y las heces. Otras vías menores, tenemos el sudor, el cabello, las uñas, se transfiere a través de la leche materna. Entonces, las madres que están expuestos a ambientes con plomo podrían estar alimentando a sus hijos directamente con leche contaminada con plomo. ¿Cómo se elimina? En la sangre varía directamente de 1 semana a 2 años y en el hueso se puede acumular hasta por décadas. ¿Cuáles son los efectos tóxicos entonces con respecto al plomo? Y esto lo vamos a abordar tomando en consideración 2 variables. Primero, los valores generales o en el ámbito general vamos a decir que en los niños el problema del plomo es que afecta directamente a su neurodesarrollo y de hecho disminuye el coeficiente intelectual de los niños y esa es una mayor problemática que tenemos. En los adultos las afectaciones son directamente cardiovasculares, sin embargo muchos pacientes permanecen completamente asintomáticos. Otros efectos que se pueden presentar son a nivel digestivo, del sistema endocrino, sistema inmunitario, aparato cardiovascular, renal, neurotóxico. En casos de intoxicaciones graves, se puede producir una encefalopatía. Una encefalopatía corresponde a afectaciones directamente a nivel del cerebro que pueden afectar en su funcionamiento. Bien, esta, a lo mejor no miramos, pero ya vamos a pasar a otra diapositiva. Estos, en cambio, vamos a abordar el tema de cómo se relacionan las concentraciones de plomo directamente en sangre y cuáles son los efectos que desencadenan. Miren, entonces lo vamos a separar en niños y adultos. Y voy a comenzar con los valores a lo mejor un poco más complejos. Si nosotros medimos una concentración de plomo, recuerde por favor, la unidad de medida es microgramos por decilitro de sangre. Y entonces, concentraciones menores a 5 microgramos, que es una medida muy pequeñita, están relacionados directamente con disminución del coeficiente intelectual y baja en el rendimiento, a lo mejor frustración escolar de esos pacientitos. Aparte de esto, pacientes que se presentan irritables, pacientes a lo mejor que tienen problemas, que tienen situaciones violentas y no las relacionamos, que está directamente enfocado a la exposición a plomo, déficit de la atención con hiperactividad. Luego ya tenemos y vamos subiendo un poco más y aparecen problemas de anemia directamente, estados de ánimo, de comportamiento, pacientes que pueden incluso presentar depresión,
Problemas en pubertad tardía, ya con concentraciones mayor de 50 microgramos por decilitro, presentan disminución de la capacidad motora, cólico abdominal, encefalopatía, manifestaciones neurológicas, y esto puede llevar a la muerte a un niño. ¿Qué tenemos cuando hablamos de los adultos? Los adultos pueden ser susceptibles de enfermarse por plomo, pero por supuesto que sí. Y está relacionado directamente en concentraciones muy bajas, con el tema de la reducción del crecimiento fetal en las mamitas que son gestantes. Aparte de esto, aparición de anemias, problemas para el embarazo. En los varones incluso está relacionado con el tema de infertilidad, abortos espontáneos, nacimientos prematuros. Sí, reducción, como les decía, disminución de los niños que nacen de las mamitas que están en estados expuestas, pues disminución de esos niños de peso al nacer, efectos neuroconductuales, pacientes que presentan fatigas, cefaleas, anorexias, incapacidad motora y encefalopatías nuevamente. Con estos datos, entonces llegamos a la conclusión que no existe ningún nivel seguro de exposición al plomo que no tenga efectos tóxicos. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Hay varias directrices, sin embargo, nosotros acogemos lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y para los que les interese y quieren ampliar información, pues tenemos esta guía breve de los métodos analíticos para determinar las concentraciones de plomo en sangre. Habrá que evaluar, y si hay más personal de salud en esta sala, los invito a que podamos trabajar en conjunto debido a que es necesario trabajar en monitoreos biológicos en la población. No solamente podemos decir estamos expuestos, sino tenemos que evidenciar cuáles son las poblaciones que directamente están relacionadas con estos aspectos. Además, hay que mirar cuáles son los criterios de inclusión y exclusión, porque como vemos, por plomo podemos estar hasta por el cigarrillo, puede haber una exposición a plomo, ¿sí? Entonces tenemos que ver esas causales. Como ustedes pueden ver, ¿quiénes son los que realizan? Pues los profesionales de la salud, los químicos, los bioquímicos que tienen formación en estas áreas y que para lo cual necesitamos dispositivos portátiles y por supuesto un poco de más tecnología precisamente para los análisis confirmatorios. Para finalizar, ¿qué pasa con el tratamiento? También les traigo esta guía. Esta guía se publicó donde trabajó la doctora Amalia Laborde, colega de la Universidad de la República, querida colega del Centro de Intoxicaciones de Uruguay. Y entonces cuando se emitió esta directriz lo conversábamos con Amalia y conversábamos precisamente que esto es una buena pauta para los profesionales de la salud, ya que muchas veces pensamos que porque una vez consumimos a lo mejor un artículo o un producto de alimento que está con niveles altos de plomos, ya nos contaminamos y nos vamos a morir por eso. Hay que tener muchísimo cuidado con esa información. No es así, ¿sí? Hay que evaluar con el diagnóstico. Y luego de eso va a haber diferentes niveles dependiendo de las concentraciones de plomo en sangre que esta directriz nos da para el tratamiento de los pacientes. Y entonces, en este sentido, nosotros ¿qué tenemos? Este va directamente relacionado para profesionales de la salud, y en este ya podemos tener, nos da la pauta para la interpretación adecuada de los niveles de plomo. Aparte de eso, procedimientos de descontaminación. Ojo, los que son profesionales de la salud no deberían descartar siempre tener en sus unidades la utilización del carbón activado, porque nos sirve directamente para todas aquellas especies inorgánicas. Para estas nos sirve, ¿sí? Recuerde que el plomo metal no se absorbe, el carbón activado no absorbe, ¿sí? La otra situación, el complemento, la suplementación nutricional fundamental, mantener una población con buenos niveles nutricionales a base de hierro, a base de calcio. Los invito, por favor, a que nos sigan también en nuestras redes, porque en nuestras redes nosotros hemos difundido orientaciones nutricionales para la población, porque ante la alerta de plomo, nos dijeron que teníamos plomo en los alimentos. ¿Y qué hacíamos después de esto? ¿Cómo nosotros como población nos cuidábamos? Entonces, a través de una buena alimentación rica en hierro, rica en calcio, rica en vitamina C, podemos hacer que nuestro organismo esté preparado para evitar la absorción de plomo. Que eso es lo que podemos hacer como personas de pie, ¿verdad? La terapia de quelación, último nivel en el tratamiento clínico médico, directamente, y hay que tomar en cuenta que sí, ahí tenemos que trabajar un poco con el Ministerio de Salud Pública,
considerando que quelantes nosotros en el país no tenemos, y en realidad no tenemos quelantes para ningún tipo de metal, ni para mercurio, ni para cadmio, ni para plomo. Recuerden, por favor, el etacalcicodisódico es el específico para plomo. Cuidado confundirse con el etadisódico, ¿sí? Y entonces hay que tomar en cuenta, esto no conlleva que un paciente, el momento que le traten con el quelante, va a estar bien. Posiblemente, y va a depender de la gravedad y de la concentración de plomo, simplemente podría ser que ya hay secuelas. Claro que va a disminuir, porque el quelante lo que va a hacer es tratar de sacar al plomo, ¿sí? Pero posiblemente va a haber secuelas. Pero de todas maneras, posterior a la evaluación, podría mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de los niños en forma especial. En conclusión, invertir en prevención es invertir en el futuro. Con esto les quiero agradecer por el tiempo, por que hayan acuñado esta información que les traemos desde la Universidad Central, y nos ponemos a disposición para trabajar con todas las instancias que se encuentran en esta sala para seguir trabajando en beneficio de la salud de la población ecuatoriana. Muchas gracias. Quedo atento a alguna pregunta, por favor. Les dejo también la información de nuestro centro de intoxicaciones, nuestras redes. Recuerden que nos encontramos en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central. A continuación, la ingeniera María Fernanda Herrera, directora técnica del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, con el tema Situación de las pinturas en el mercado. Estamos aquí para compartir justamente los resultados de este proyecto regional. Este proyecto inició en el año 2019 y fue una iniciativa de Alianza Global para justamente eliminar el uso intencional del plomo en las pinturas a nivel mundial. Justamente una de estas iniciativas fue la ejecución de este proyecto realizado conjuntamente con Colombia y con Perú. Este proyecto tenía dos componentes, un componente técnico y un componente legal. En el componente técnico se obtuvieron tres productos básicamente. Se hizo un diagnóstico sobre las importaciones y exportaciones de pinturas y sobre las importaciones de pigmentos con plomo. Se realizaron también pruebas piloto con empresas voluntarias que estaban produciendo pinturas con plomo y se hicieron pruebas para sustituir estas pinturas con pigmentos alternativos, obteniéndose resultados muy interesantes que voy a mostrar más adelante. Y el tercer componente, la difusión de la guía técnica de reformulación de pinturas con plomo. Esta guía fue una directriz justamente proporcionada a nivel mundial por Alianza Global y justamente aquí se alimentó con los resultados de las diferentes pruebas y es una guía bastante completa, digamos es el manual de A a la Z para los fabricantes que quieran ya hacer la transición a pintura sin plomo. Aquí justamente se menciona el caso de Ecuador, el caso de éxito que tuvimos acá como parte del proyecto. Y en el componente legal, básicamente iniciamos en el año 2019 con una revisión del marco legal e institucional que existía en el país. Y es ahí donde empezamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de la Producción, con el INEN, a través del Comité Técnico de Pinturas que ya les explicaron en la primera exposición. Justamente el punto de partida fue la promoción de la ley modelo y la guía técnica de la regulación para pinturas. Esta guía promocionaba que el límite máximo de pinturas para plomo sea de 90 partes por millón, o lo que es 0.09% en base seca. Durante todo el proceso que fue explicado en la primera exposición, se trabajó conjuntamente con organismos como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y el INEC para, a través de la presentación de informes técnicos y sustentos, resultados de las pruebas piloto que demostraron justamente que es posible trabajar con pigmentos alternativos libres y obtener una pintura que nos dé y que cumpla estos requerimientos de alianza. Bueno, cabe recalcar que el proyecto fue de Alianza Global, fue una iniciativa como les decía, de la Organización Mundial de la Salud y del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas al Medio Ambiente.
Luego del trabajo arduo que se desarrolló en este comité técnico y todo el proceso que se siguió, finalmente tenemos ya en vigencia el Reglamento Técnico Ecuatoriano 061 en su segunda revisión, donde ya se establecen los límites de plomo para las pinturas, y este salió, está fresquito, en este mes de octubre. Acá vamos a abordar un poco cómo se hizo este análisis del estudio del componente técnico. Primero, lo que se hizo para el diagnóstico fue identificar las partidas arancelarias por donde pueden estar ingresando pinturas con plomo, más que pinturas, compuestos con plomo. Identificamos la partida arancelaria número 28, donde están productos químicos inorgánicos con las sustancias monóxido de plomo, tetraóxido de plomo, sulfatos de plomo y cromatos de plomo. Y la partida arancelaria 29, productos químicos orgánicos como el acetato de plomo. Aquí tienen las fórmulas químicas, el nombre comercial. Por ejemplo, los utilizados en pinturas es el amarillo 34, los pigmentos rojos 105. Es importante, como nos comentaba la doctora, el tema del uso de plomo en la fabricación de vidrio, que es a través del monóxido de plomo, ¿sí? Como podemos ver, hay varias aplicaciones aparte de lo que es la fabricación de pinturas, y es por eso que estamos diariamente expuestos a los peligros del plomo. Acá tenemos ya las partidas arancelarias específicas de pigmentos con plomo. Tenemos las partidas arancelarias del grupo 32, como está resaltado acá, son los pigmentos y demás materiales colorantes, pinturas y barnices, mástiques y tintas. Tenemos la partida 3206, que son los pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo. Básicamente es importante indicar que el plomo como pigmento forma lo que es el sales de cromato de plomo, ¿sí? Y tenemos el amarillo 34. Y la partida 3212, que están ingresando los pigmentos en forma dispersa en medios no acuosos o líquidos, o lo que se llaman los pigmentos en pasta. Sí, aquí tenemos el rojo cromato, molibdato, sulfato de plomo un poco largo, pero es una combinación de todos estos compuestos, ¿sí? Sales de plomo, sales que contienen plomo. Y aquí tenemos los pigmentos rojos 104, pigmento verde 15, pigmento amarillo 34. En forma, justamente si bien está acá arriba, acá está ingresando en forma de pasta, ¿sí? Los pigmentos que vienen por este lado de acá son pigmentos en polvo que los pintureros utilizan a través de un proceso de molienda. Acá directamente se utilizan a través de pastas, ¿no? Porque están dispersos en un medio. ¿Ya? Lo importante acá son los usos que pudimos identificar al analizar las partidas arancelarias. Aparte de ser utilizados en pinturas, lo que nos llamó la atención es que están entrando master batch para la fabricación de plásticos en colores verde, amarillo y beige. También se está utilizando para materiales de construcción para dar color a los elementos decorativos. Podríamos pensar en los adoquines que se utilizan en los parques, por ejemplo. Hemos visto que hay rojos, hay amarillos, entonces podría pensarse que están ahí. Y esto es básicamente el tema de pinturas. Acá he traído un poco la estadística de las importaciones de las partidas que pueden tener compuestos con plomo. Perdón. Ah, caramba. Ya, acá están. Tenemos acá el monóxido de plomo desde el año 2020 hasta agosto del 2024 que se hizo la consulta. Están ingresando alrededor en el tema de monóxido de plomo 184 toneladas métricas. En sulfatos de plomo, estos básicamente son utilizados para la fabricación de baterías, aunque esperemos que no sea así, lo pueden estar utilizando también como un pigmento blanco para la fabricación de pinturas. En 1.387 toneladas métricas, los cromatos de plomo, con la partida 28 como sal inorgánica, 15 toneladas métricas, acetatos de plomo, 24 toneladas métricas, pigmentos a base de compuestos de cromo, 992 toneladas métricas, y pigmentos dispersos en medios no acuosos, lo que se llaman las pastas, 1.729 toneladas métricas. Entonces vemos que más del 73% son los compuestos que están siendo utilizados básicamente en la fabricación de pinturas, y como pudimos también identificar, posiblemente están entrando como master batch para la fabricación de plásticos.
Acá nos enfocamos en las importaciones de los pigmentos específicamente, de la partida 3206, recordemos que son los pigmentos en polvo. Al parecer hay una tendencia a disminuir estas importaciones según vemos las promedios mensuales, porque acá no podemos hacer una comparación anual, pero al parecer hay una tendencia a disminución y esperemos que esto sea así. ¿De dónde se están trayendo? De México, de Colombia básicamente. Nosotros hicimos también la consulta a través de identificar las actividades económicas de los importadores, de los principales importadores. Y bueno, y aparte de encontrar aquellas empresas que importan como productos químicos en general, y los fabricantes de pinturas, lo que nos llamó la atención mucho es que hay fabricantes de actividades que declaran como fabricación de productos primarios de plástico, empresas que importan productos de estas partidas con la actividad de fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos como bolsas, sacos, cajones, botellas, etc. ¿Sí? Tenemos también venta al por mayor de productos en general, venta de prendas de vestir, venta de calzado. Entonces, sí, o sea, un poco sorprende este tipo de actividades en la importación de estos tipos de compuestos. En la partida 3212, que corresponde a pastas, también algo similar, ¿no? Aquí podemos ver que sí, realmente hay una tendencia a disminuir las importaciones y acá tenemos los principales países de donde se están importando. Acá, en cuanto al análisis de las actividades comerciales de los importadores, podemos ver que hay un sinfín, ¿no? Aparte de los fabricantes de pinturas, hay proyectos de ingeniería eléctrica, venta de equipo médico, reparación y mantenimiento de computadoras. Acá abajo quiero mostrarles, hay una explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. Entonces, potencialmente habría que analizar qué está pasando, qué uso se le está dando a estos compuestos y si efectivamente están importando plomo, digamos compuestos con plomo. Aquí también quiero compartir los resultados de las experiencias de pruebas piloto. Como podemos ver, yo les decía, ¿no es cierto?, fueron empresas voluntarias que nos dieron sus muestras de pintura. Aquí tenemos pintura de repintado automotriz, pintura de demarcación vial y esmaltes químicos de uso en general. En esta prueba de repintado automotriz, ¿no es cierto?, la línea base nos dio 47.756 ppm. Cabe indicar que estos análisis fueron realizados en los laboratorios del INE. Cuando la pintura fue reformulada con pigmentos alternativos facilitados por Clariant, pudieron cumplir incluso menor a lo que se está estipulando en el actual reglamento, menor a 56 ppm. Y acá, vamos a acá, los esmaltes alquídicos de uso general, por ejemplo, estas son las pinturas que utilizan incluso los niños cuando les mandan los trabajos manuales. Las pinturas que utilizamos para pintar los juegos infantiles, como nos decía la doctora, estaba en 34.689. Con las pruebas de reformulación a través de las empresa Pioza Matisen, logramos obtener menor a 56 ppm. ¿Cuál era el problema en ese momento? En ese momento es que logramos identificar que el precio del pigmento con plomo es de $5.76 por kilogramo, frente a los valores que podemos ver de 27, 18, 21 dólares por kilogramo los pigmentos. Entonces hay una limitante bastante grande en ese momento. Entonces el aumento obviamente ¿dónde va a repercutir? En el producto final, en la pintura, hasta 156% más el valor que se podría comercializar en el mercado. Ahora, hicimos una actualización. Para este año hicimos un recorrido por varios supermercados de acá de la ciudad de Quito y en ferreterías grandes y pequeñas e hicimos un muestreo de 13 pinturas tomadas de manera aleatoria. Tratamos de identificar la mayor cantidad de tipos de pinturas que se incluyen dentro del reglamento. Y nos sorprendió lo siguiente. Dentro del tema de pinturas arquitectónicas, ¿sí?, que son básicamente las pinturas que tenemos aquí en la pared, que están en contacto día a día con nosotros, ¿sí?, encontramos 2 pinturas que cumplían la norma. Nuevamente, estos fueron llevados al laboratorio del INE. Pero una pintura en especial
tenía 48.223 partes por millón y que se está vendiendo hasta el mes 3 de octubre, hicimos el muestreo. Está disponible en el mercado. Hicimos igualmente el del tipo esmalte alquílico sintético secados al aire, es decir, nuevamente aquellas que se utilizan para los trabajos manuales o para pintar, no sé, cualquier superficie en casa, los que utilizamos con tiñer, que solemos decir vulgarmente, el tiñer para diluir. Entonces, encontramos dentro de las, a ver, ¿cuántas están? 5 muestras, una muestra amarilla tenía 123.027 partes por millón. Seguimos con las pruebas. Pinturas para repintado de vehículos cumplían la normativa. Pinturas que se utilizan como recubrimientos anticorrosivos igual cumplían. Pero esta pintura para la demarcación de superficies que soportan tráfico, nuevamente encontramos que tenía 21.720 partes por millón. ¿Sí? Y además también monitoreamos spray de origen de Estados Unidos y otro de origen chino. Las dos cumplían incluso menos de lo que está en la norma, ¿no es cierto? Menor a 56 partes por millón. ¿Qué significa esto, no? Si comparamos el estudio que hicimos en el año 2021, donde habían los precios extremadamente altos, y aquí se demuestra, ¿no es cierto?, que ya es posible hacer esa transición, que existen pinturas con precios accesibles y que está en la decisión solamente ya de hacer esa transición de cada uno de los fabricantes. Aquí podemos ver, hemos enfocado rápidamente la diapositiva, cuántas veces están sobrepasando el límite máximo permisible, que está actualmente en 100 ppm para pinturas arquitectónicas, es decir, las que están en contacto directo con el ser humano, y en 600 ppm al momento, digamos, las que son más industriales. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, 205 veces, 482 veces y 36 veces en la pintura de demarcación vial, siendo esta y esta las que están más en contacto con el ser humano. ¿Cuáles son las conclusiones y lecciones aprendidas de este proceso? Que es posible, ¿no es cierto?, fabricar pintura con menos de 90 ppm. Lo hemos demostrado a través de las pruebas. Y que en la actualidad ya se comercializan este tipo de pinturas a precios totalmente accesibles. Es importante que cuando se hace el proceso de transición, no es que la transición es un pigmento, el cromato de plomo lo sustituye por cualquier otro pigmento orgánico. No, la sustitución no es de uno a uno, es una mezcla de pigmentos para que se logre cumplir con todas las regulaciones de calidad que se necesita en el INE. ¿Sí? Entonces, para eso es necesario la asistencia técnica de estos proveedores de pigmentos alternativos. Como resultado, otra lección aprendida del muestreo de pinturas, hay algunas pinturas industriales que cumplen con el límite máximo permisible. Sin embargo, bajo la misma marca, se continúan ofreciendo productos de uso doméstico como los esmaltes con niveles de plomo que superan muchas veces el valor de la norma, como pudimos ver alrededor de 123.000 partes por millón. Y la misma empresa nos está vendiendo otro producto de uso industrial que cumple la norma. Se detectó una pintura arquitectónica, como pudimos ver, con altos contenidos de plomo, lo cual, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, cuando se hacen trabajos en casa, cuando contratamos un pintor, muchas veces lo hacen sin su equipo de protección personal. Ellos van a lijar la pared. Todo ese material particulado, como nos explicaba la doctora, puede ser absorbido a través de nuestro cuerpo. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros vayamos a hacer igual esos trabajos, por todos los pigmentos, no todo es químico, como nos decía el ingeniero Costales. Entonces, todos los pigmentos son productos químicos que se absorben ahí. En el caso de la pintura de demarcación vial, si bien, ¿no es cierto?, no hay un contacto directo debido al desgaste por el tema de fricción, puede llegar a lugares muy lejanos a través del viento, ¿no es cierto?, afectando, por ejemplo, cultivos, alimentos, pasto para animales, por ejemplo, y vamos a ver más adelante un resultado muy interesante.
El análisis de importaciones que muestra que los pigmentos con plomo no necesariamente solo se están usando en la fabricación de pinturas. Es posible que exista su uso en productos para arquitectura, arquitectónicos, por ejemplo, en la fabricación de plásticos y no sabemos más. Hasta donde, como pudimos ver, el tipo de importadores son muy variados, entonces no sabemos el uso final que se está dando a esto. Entre los esto ya está. Entonces, frente a esto es necesario que las autoridades de control evalúen, ¿no es cierto?, estas importaciones y el uso final que se está dando a estos productos. Aquí un dato importante también, es recomendable que las autoridades ambientales, sí, incluyan a los compuestos con plomo en el mecanismo. Hay un mecanismo, ¿no?, que está dado por el Acuerdo Ministerial 099 para la declaración de las sustancias químicas peligrosas. Actualmente solamente se está controlando al mercurio, al cianuro de sodio y al cianuro de potasio. Es decir, si yo, empresario, voy a usar mercurio, tengo que hacer un registro, tengo que declarar en qué voy a usar, tengo que declarar cuánto voy a usar, el cupo que voy a tener. Entonces, debería hacerse un procedimiento similar con el plomo, dado el uso tan común que se le está dando actualmente a estos compuestos. Y finalmente quiero mostrar lo que está último, ¿no es cierto? Esta información, la identificación de plomo en productos alimenticios. Esto fue extraído directamente del ARSA. Como podemos ver, existe mercurio en productos como la canela, la morcilla, premezcla para preparar conos, helados, ¿sí?, salsas de tomate, canelas, quesos, parmesano, quesos semimaduros. Recordemos, la doctora nos indicaba de que el queso se transmite a través de la leche. ¿Sí? Entonces es posible, ¿no es cierto?, que está llegando ya tal vez a los pastos esta contaminación. Y un dato importante acá, aquí no pude identificar las concentraciones o el nivel de contaminación o de plomo que tienen estos productos. Pero en un estudio que presentó la UDLA encontré que es este valor, 5.110 miligramos sobre el kilogramo, en muestras de canela. Significa 5.110 partes por millón. ¿Eso qué significa? Si la pintura estamos hablando de 21.000, ¿qué puede estar significando, no es cierto? Tal vez ¿Y por qué la pintura tiene estos valores? Porque hay un uso intencional de cromatos de plomo o molibdatos de plomo para la fabricación de las pinturas. Entonces aquí dejamos una reflexión. Entonces el hito y el paso importante que se ha dado a través de justamente este reglamento, de la promoción de este reglamento, es súper importante. Y otro tema que como consumidores es que exijamos, ¿sí?, que se cumplan todo lo que este reglamento nos dice, ¿no? Que se incluya el etiquetado en las pinturas. Cuando nosotros vayamos a comprar una de ellas, fijémonos en el etiquetado, ¿sí? Hay un tiempo, entiendo, perentorio para que eso ya se dé, pero estemos pendientes de ello. Segundo, a futuro, ¿no es cierto?, una vez que pasen unos 30 meses de que entre en vigencia el reglamento, todas las pinturas que tengan más de 90 ppm van a ser consideradas como desechos peligrosos y tendrán que ser tratadas y desechadas como lo establece la normativa ambiental, es decir, a través de los gestores especializados para el tratamiento de desechos peligrosos. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que esta información y esto que hemos preparado para ustedes haya sido de su utilidad. Muchas gracias. En realidad este viene a ser como el cierre de un esfuerzo importante que lo hemos desarrollado desde el 2019, con todo el estudio que ya María Fernanda lo explicó. ¿Por qué? Por la importancia que la doctora también ya nos comentó. Nosotros, al ser un país pequeño, debemos también protegernos y por qué nuestra población tiene que verse expuesta a estos peligros. Nosotros trabajamos, una cosa que no lo dijo Marcelo, fue que los tiempos de consulta son largos.
Realmente ahí nosotros presentamos el proyecto de ley modelo porque la Organización Mundial de la Salud tiene esta alerta a nivel mundial de los temas de contaminación y la afectación sobre todo de los niños. Y ellos cada año, y este año lanzaron esta campaña, Un futuro brillante comienza estando libre de plomo. Lanzaron una campaña que podíamos acceder a los fondos. Este evento se está haciendo por unos fondos que nosotros pudimos acceder para hacer este muestreo y actualización de la situación de las pinturas en el país. Y como vemos, en 13 muestras que fueron tomadas en la ciudad de Quito nada más, en diferentes sectores, vemos que hay una incidencia alta todavía de la existencia de pinturas con una contaminación, una concentración muy alta de plomo. Pero lo bueno es que, bueno, luego de este esfuerzo, de esta consulta, les digo, la consulta llevó más de 2 años porque tiene que haber una consulta nacional, luego tiene que haber una consulta internacional que lleva como 24 meses, de no haber observaciones, entonces se procede a la emisión y eso sucedió el 3 de octubre. Y qué bueno que esto salió y que existe un mecanismo que es a través del Ministerio de la Producción, tal como dijo. Ellos han aumentado como de 1.200 controles en mercado por la cantidad de técnicos que disponen. La Subsecretaría de Calidad ahorita está en 30.000 muestreos de todos los productos que tienen norma INE. Y es bueno indicar aquí y la idea, la intención, y agradezco mucho más bien al Ministerio justamente a la Subsecretaría de Calidad que nos ha permitido acceder a este salón, de justamente para mostrarles a ustedes, y nuestra intención sí fue que estén aquí de varias instituciones, pero también estudiantes, porque es importante saber, ustedes que ya son profesionales nuevos, ver, por ejemplo, en dónde van a estar estos productos, son pinturas, van a estar en temas de construcción, van a estar, y si nosotros vemos, estamos hablando ahorita de la economía circular, queremos reutilizar la demolición, en la industria de la construcción queremos reutilizar todo lo que son productos de la demolición. Pero en Estados Unidos ellos dicen, tengan cuidado porque todas las casas que fueron construidas antes de 1978 se han encontrado con seguridad, fueron pintadas con pinturas con plomo. Ellos con todas las prohibiciones, seguro esas pinturas vinieron para acá y para todos los países del sur. Entonces, yo diría que las casas no del años 80, sino mucho después, han sido pintadas con estas pinturas que tienen plomo. ¿En qué colores? En colores amarillos y todos los tonos de amarillo, rojo y todas las combinaciones que tenemos del amarillo con el azul nos da verde y todos los tonos de verde. Entonces, tenemos que ver en todas estas casas entonces, si nosotros hablamos de la economía circular y de poder incluir, hay que tomar en cuenta que posiblemente estos residuos van a estar contaminados. Entonces, como estudiantes que van a promover y que van a estar trabajando en este lado, es importante que lo sepan. Es importante que lo sepan y que se vayan trabajando. Sí, hay que trabajar, pero con las medidas y las precauciones que sean del caso. Por otro lado, qué bueno poder cerrar nuestro proyecto con éxito luego de tanto tiempo, porque se pudo demostrar que que se están importando los pigmentos, que existen pinturas con plomo, que la industria puede cambiar, que sí los precios han bajado, que los precios pueden incrementar por el costo de los pigmentos, pero los que venden, los fabricantes de pigmentos nos decían, ¿por qué son tan costosos? Porque no existe demanda, porque los consumidores no saben y no quieren pinturas caras, quieren pinturas baratas, pero ellos no saben que las pinturas baratas tienen plomo. Entonces la idea es que con la normativa, ya por norma estén obligados a fabricar, ahí los fabricantes de pigmentos van a tener mayor demanda y los precios van a bajar. Esa es la idea y la intención que todos estos fabricantes, nosotros para hacer las pruebas, no existían proveedores nacionales de pigmentos libres de plomo. Tuvimos que ponernos en contacto, gracias que trabajamos con Colombia y con Perú, entramos en contacto con Clariant Colombia, entramos en contacto con distribuidores de México, de VAS Perú, pero porque aquí en el Ecuador solamente una empresa podía ofrecer estos pigmentos y en cantidades muy pequeñas, para que tengan una idea de qué es lo que estaba pasando en el mercado. Nosotros con la normativa esperamos que esta situación cambie. Y realmente es importante que cambie por nuestros niños. Como decía ya,
nosotros podemos habernos afectados, pero los niños, y justamente la Organización Mundial de la Salud indica que si un niño está expuesto, absorbe el 98% de plomo, y el problema del plomo, lo que dijo la doctora, importante porque nos daña el cerebro, hace que el coeficiente intelectual baje. ¿Y cómo mejoramos eso? O sea, vamos a tener niñitos tontos. O sea, vamos a hacer una población que tenemos esa falencia. Y ese es un problema de salud pública súper fuerte. Y tenemos que aunar esfuerzos. Y solamente quiero cerrar indicando que es interesante dos cosas. Un tema es importante, vemos que somos un ecosistema en donde la aduana tiene que hacer un trabajo más minucioso, como decía María Fernanda, un señor que importa juguetes trae pigmentos de cromo, o sea, ¿qué pasa? Tiene que estar el Ministerio de la Producción ya en los productos controlando en percha que se cumplan estos niveles, y estamos hablando de plomo porque hay muchos otros productos que también tienen estos problemas. Y por otro lado está el Ministerio de Salud Pública. Nosotros al inicio del estudio comenzamos a investigar qué estudios tenemos en salud pública. Y lastimosamente la dirección de la Dirección Nacional de Salud Ambiental nos supo decir que no existe presupuesto para hacer estudios en población de cómo está la contaminación de la población, porque no hay plata. ¿Cómo puede ser posible? No sabemos cómo estamos afectados. Y finalmente quiero decir que qué bueno nosotros ser parte de la historia, porque, y me emociono porque estoy ahí he sido parte, digamos, de toda la historia que he ido pasando. Miguel comentaba, ¿por qué se quitó el plomo en la pintura? Fue Fundación Natura la que hizo un estudio en las escuelas del centro y encontró que había una cantidad de plomo increíble en la calle Loja, por donde había un montón de escuelitas y por ahí van los buses. Y todo ese humo quedaba pegado en las paredes, en los pupitres de las escuelas y en todas las frutas y los dulces que los niños compraban, y había una concentración altísima de plomo. Por eso, digamos, se llamó y se cambió, se eliminó el tetratilo de plomo y todo esto, y fuimos y nos cambiamos de carburador, ahora los carros y todo el control que hacen, porque también el remedio a veces es peor que la enfermedad. Porque pasamos a combustibles que ya no tienen tetratilo de plomo, pero tienen compuestos bencénicos, aromáticos, que hacen que mejore el octanaje. Pero ¿por qué nos van y nos controlan y tenemos que pasar el control y la gente dice, no, me voy a ir a la mecánica que me ajusten, porque no? Los compuestos bencénicos son más cancerígenos todavía, y la idea fue, sí, vamos a quitar el tetratilo de plomo, pero vamos a tener que poner estas sustancias bencénicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso uno absorbe, la combustión no es 100% completa, salen en forma de vapor, y toda la población estamos absorbiendo y nos puede dar cáncer. Ya el municipio de Quito hizo un estudio y ya demostró que ahí por los dos puentes la población tiene problemas, en el Ministerio de Salud va gente con problemas de cáncer. Entonces no es decir que yo voy a pasar, no quiero pasar, más bien me voy a ir a que me ajusten nomás para pasar el control. Estamos siendo generadores de problemas de salud pública. Entonces esa es una de las cosas que se cambió, se eliminó el plomo, pero luego se pasó a ese otro problema. Y luego tenemos el tema del vidriado, que también decía la compañera. El vidriado, es bien conocido el caso del vidriado de Texas en La Tacunga, ahí el sector de La Victoria. Muchos han estudiado, les han llevado fritas libres de plomo para que puedan hacer el vidriado, pero el costo es alto, porque ¿qué es lo que hacen? Cogen las láminas de las baterías, las muelen ahí en tanques, tanques las muelen a mano, la mecen con la mano, y con eso es lo que hacen el barnizado. Y eso luego les llevan a los hornos y venden todo lo que es los maceteros y demás cosas que venden ahí. Se ha trabajado muchísimo, pero claro, la batería la van y la recogen sin costo. Una frita sin plomo tiene un costo. Es una población afectada del plomo por años. ¿Y qué hemos hecho por esa población? ¿Qué se puede hacer? Ellos lo hacen porque la gente va y compra esos productos. Y ahora el último caso que decimos del tema del plomo en pintura. Una de las alertas que dice, los niños es importante, no es los niños, bueno, yo tengo hijos grandes, pero ustedes son jóvenes, sus hijos, los niños que van y, como decía, la manera de aprender el mundo es metiéndose las cosas a la boca.
Entonces podemos ver si están importando juguetes. Ya vemos que en Perú están prohibiendo, estamos importando juguetes, están o no pintados con plomo. Las escuelitas, ¿y quiénes son los más afectados? Los más pobres, porque una escuela pública va a pintar con la pintura más barata. Entonces los hospitales. Entonces nuestra población más pobre es más vulnerable a verse afectada y como digo, se afecta el sistema nervioso central, se afecta el coeficiente intelectual se les baja. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esa población? Entonces por esa razón nosotros hemos hecho este esfuerzo de hacer este evento para poder difundir y también poder entregar esta información técnica a las autoridades y sensibilizar y hacer conciencia para trabajar en estos temas. Muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a abrir un espacio para preguntas de todos los expositores. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, César Chávez, director de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central, les saludo. Primero, felicitando por el evento que nos han dado a conocer en relación pues a la protección tanto del ambiente como de la salud, en este caso pues con el plomo. Mi pregunta va relacionada, este reglamento también contempla en el caso de los usuarios, por ejemplo, nosotros pintamos una pared y luego de los daños empieza a hacer afectaciones a la salud. Entonces, esas personas afectadas tienen algún sistema de protección hacia los vendedores de las pinturas o hacia los constructores. ¿Cómo sería ese aspecto? Bueno, en ese sentido, el reglamento técnico está dirigido directamente a lo que es el producto en sí, porque viene a ver lo que son requisitos, pero en el caso de los usuarios, si se ven afectados, pueden ir a lo que es la Defensoría del Pueblo, porque de igual manera se viene realizando, después de que ya ahorita está oficializado, transcurren 5 años el reglamento y se hace un análisis de impacto regulatorio. ¿Qué es ese análisis de impacto regulatorio? Nos indica cómo está beneficiando o tal vez está causando daño en sí a todo lo que es el Ecuador con esta reglamentación técnica. Entonces, al momento de que un usuario va a quejarse de la Defensoría del Pueblo, ya es una estadística. Nosotros solicitamos esta estadística y con eso se podría realizar el análisis de impacto regulatorio para ver si podemos hacer el reglamento más severo para tener más control o si el reglamento está de acuerdo con lo que se ha visto los cambios. Pero si un usuario nunca se queja, nunca dice me siento mal, podría ser la causa, no se tiene datos, entonces se diría que el reglamento está cumpliendo su función y no debería hacerse ningún cambio. Entonces, por ese lado va, pero desde ahí el reglamento está dirigido exactamente solo al producto. Gracias. Soy Hugo Navarrete, soy el director del Centro de Estudios Aplicados en Química de la PUCE, de la Universidad Católica, y estamos aquí casi todos los miembros del laboratorio, porque para nosotros esto es realmente es una muy buena noticia. Nosotros comenzamos en el 2016, 2017, justamente a trabajar con ustedes, con el INEN, porque en ese momento, y este es un cambio tremendamente importante, yo creo que este espacio es súper bueno, pero deberían los medios enterarse un poco más, porque hace 8 años la industria e incluso el INEN decía, es que no podemos hacer los análisis de plomo en pintura. Nosotros desarrollamos el método y finalmente ofrecíamos el servicio y finalmente ahora solamente ustedes están, bueno, y otros están ofreciendo. Nosotros ya no tenemos ni la acreditación, la 17025, porque las universidades que tenemos que dedicarnos a la investigación y a generar estos otros espacios que son clave. Y por otro lado, yo creo que tener 90 ppm ya es, o sea, es un hito definitivamente. Pero yo creo que ese debería ser el primer paso. Vemos definitivamente que hay pinturas que seguramente menos de 56 es el límite de detección, o sea, son 0 porque se utiliza pigmentos que son orgánicos. Este debe ser un hito, porque el costo, sí, uno dice, es que las pinturas se vuelven más costosas, pero a la larga que es más costoso, y voy a utilizar sus palabras, una población de tontos, ¿no es cierto? Población enferma de cáncer, ¿qué es más caro en realidad? La industria también tiene que finalmente seguirse acoplando, como claramente ustedes han demostrado que hay industria que quiere también hacer país y además eso les va a permitir exportar. Así que desde esta perspectiva,
nosotros, como digo, comenzamos y desarrollamos el método para el análisis con la absorción atómica, pero nos hemos metido muchísimo en el tema de contaminación de los alimentos. Parte de lo de las salsas de tomate y todas estas cosas fue culpa nuestra. Pero lo interesante es que también la industria cambia, porque estábamos haciendo este seguimiento y claramente muchas de las marcas que tenían, hemos terminado los análisis, ahora ya no tienen plomo, están perfectas. Ni siquiera era culpa de ellos, era una falta de control de las aduanas, como también se mencionó. Así que sigan adelante, felicitaciones, y por otro lado, las universidades estamos para apoyar justamente esto, ¿no? Vemos la Universidad Central, nosotros sabemos que la San Francisco, muchas universidades han hecho estudios sobre plomo, y la contaminación de alimentos es algo que es escandaloso, así que deberíamos enfocarnos por ahí. Gracias. Mi nombre es Katy Coral, vengo de la Universidad Internacional SEC de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Yo tengo una pregunta, ¿qué va a pasar después? A mí me preocupa muchísimo el cadmio en cacao. El suelo del oriente ecuatoriano, donde la producción altísima de cacao está afectando y hemos detectado cadmio en cacao. Entonces sí me interesaría, pues ustedes acaban de entregar un producto que sería interesante continuar ya con otra normativa de otros aspectos, principalmente en alimentos, como decía el compañero. Entonces, esa era mi recomendación, ese era mi aporte y espero que lo puedan continuar. Yo creo que hay que empoderar a la población. El conocimiento no se puede quedar aquí. Debemos ya hablar en un lenguaje simple y sencillo para que las personas sepan esto. ¿Sí? De alguna manera tenemos que difundir esta información sin querer ser amarillistas, porque eso no nos corresponde como academia, como instituciones, sino comenzar a crear también ese autocuidado en las personas. Entonces es fundamental, y yo lo que les sugiero, salvo mejor criterio, es que trabajemos directamente a lo mejor Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior, para que de alguna manera nosotros nos aunamos a esta campaña, porque llegar al tratamiento, yo nuevamente acuño lo que dije hacia el final, necesitamos prevención, y solamente con una población educada y con conocimiento, yo creo que la población es consciente. Lamentablemente el tema de plomo en alimentos nos hizo asustar por un momento, pero ya pasó, como decía Hugo, ya bajó, ¿verdad? Y esto es recurrente, y esto se sigue presentando. Entonces tratemos de trabajar para que sea integral, no solamente dejar en datos, no solamente dejar aquí encerrado el conocimiento, sino también ya hacer campaña fuerte para difundir y traer, como decía, una sensibilización ante carteras de servicios que son, carteras de Estado que son prioritarias. Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud es fundamental, Ministerio de Educación también. Me preocupa que nosotros también las universidades somos generadoras de contaminación. Lo conversábamos con el Ministerio del Ambiente hace algún tiempo por el tema de que estamos trabajando nosotros en la central por el tema de COPS y mercurio, y nosotros somos muy contaminantes en ese aspecto. Entonces tenemos que abarcar muchos ejes. Yo creo que, como bien lo decían nuestros compañeros, las universidades también estamos para eso. Entonces hay que trabajar desde diferentes ámbitos, Facultad de Ingeniería Ambiental, PUSE, varias facultades de ingeniería, también soy profe de la SEC, ¿verdad? SEC, corazón también por acá. Entonces, de nuestros chicos de Ingeniería Ambiental, entonces tenemos que desde diferentes ámbitos. Entonces hagamos algo, la industria es fundamental, querido, ¿sí? Entonces es para nosotros fundamental cerrar este círculo. Es mi propuesta. Buenos días a todos, y bueno, ya que escuché a las colegas, quería también expresar nuestra preocupación por parte de la Politécnica Nacional. Soy de la Facultad de Civil y Ambiental, y en realidad toda la información que nos presenta, al menos yo quedé un poco atónita de todo lo que se va encontrando y lo poco que se ha hecho, ¿ya? Veo que habemos algunos representantes de las facultades, pero no sé si aquí hay algún representante del Ministerio de Salud, por ejemplo, quienes deberían, con toda esta información, pues tomar la batuta
para realizar justamente estos estudios de cohorte en la población. Desde nuestra parte, sí nos interesaría, y igual que la colega, la doctora, pues también lo mencionó, pues sí sería bueno difundir esta información. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la Facultad de Ingeniería Civil, para nosotros esta es una información bastante valiosa, que claro, obviamente ahora vamos a tomarlo en cuenta, como bien dijo pues aquí la colega de aquí del CER. Nosotros en las universidades, en las facultades de civil, sí hemos ampliado la perspectiva de economía circular justamente a los residuos de construcción, porque es una de las más grandes cantidades de residuos que se producen. Entonces, claro, es una preocupación que de repente no lo estábamos considerando y de hecho ahora es un punto bastante clave en donde deberíamos considerarlo si es que vamos a embarcarnos en el tema de economía circular con residuos de construcción. Pero sí sería bueno que de parte de las instituciones respectivas y también nos ponemos nosotros a las órdenes como Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, pues generar algún tipo de difusión de información para el sector constructivo. O sea, es súper importante. Estamos viendo que hay concentraciones alarmantes en productos de construcción y esto debería saberlo todo el medio constructivo, las constructoras. Entonces sí es algo bastante urgente ampliar esta información, difundir para este sector que estamos viendo que pues no se ha tomado mucho en cuanto a la utilización de estos productos. Eso, y felicitaciones por todo el esfuerzo que ha hecho el CER con esta investigación y pues con toda la reglamentación que ha salido producto de esto. Muchísimas gracias. Bueno, más bien les agradezco muchísimo digamos, el pronunciamiento de parte de las universidades. Vamos a seguir trabajando en este tema, nos interesa a nosotros. Realmente nuestro centro está formado por empresarios y por eso Miguel es el presidente y como ustedes ven, él es también el director ejecutivo de la industria química y de pinturas y ha sido un gran apoyo. Más bien nuestro trabajo, como decía, nosotros no somos amarillistas, nosotros más bien lo que hacemos es presentar las cosas como son y sí trabajamos con el sector industrial bastante. Trabajamos con ellos y trabajamos en justamente incluir en estos temas y en todos los temas que en este caso están en auge en lo que es el desarrollo industrial sostenible. Trabajamos mucho en eso. Muchísimas gracias.